la última medición que hicieron. Guillermo, muy buenas noches, bienvenido a Latina. El 22 de marzo realizaron este simulacro de votación que nos está mostrando algunos cambios en ese primer pelotón de candidatos que tienen las preferencias, la intención de votos. Bienvenido, Guillermo. Ahora vamos a ver el cuadro Buenas noches. para ir Gracias por la comentando. oportunidad. Sí, no, a ti las gracias más bien, para ir comentando sobre los resultados. Pero, ¿cuáles te han parecido los principales hallazgos de esta medición? Efectivamente, esta medición es al 22 de marzo. Creo que hay como una primera foto que es el primer lugar virtualmente empatado con un Fujimori, con una candidata Fujimori, sacándole un par de décimas en encuesta y una décima en simulacro. Eso es un virtual empate técnico, ¿no? Ella quizás con una tendencia un poquito más positiva que el señor Rafael López Aliaga, que hace varias mediciones está como estancado, como detenido en su propio porcentaje, que lo veíamos en semanas anteriores. La segunda foto es la que tú señalas. Hay un empate de por lo menos 4 candidatos en el tercer lugar, ¿no es cierto? Ujú. Muy pegaditos, muy empate técnico. López Chao, Roberto Sánchez, esa es una sorpresa, era un candidato que estaba siempre en el 2% en las mediciones anteriores, da un salto importante. Eh, Carlos Álvarez, que de alguna forma mantiene el porcentaje que había sido registrado por Ipsos en anteriores mediciones, y en el simulacro aparece un poquito más abajo que en la encuesta Jorge Nieto, que Ujú. también significativamente crece con relación a la encuesta o al simulacro realizado el 6 de marzo. Entonces, César Acuña se podría decir que tiene 3.7, todavía una posición importante en este pelotón, que estos dos, Jorge Nieto y César Acuña, si bien no están en 5%, en 3.8 y 3.7 respectivamente, por margen de error se podría decir que están todavía en una situación expectante, ¿no? Uno quizás más desgastado y otro más novedoso, que es en el caso de Nieto, ¿no? Correcto, entonces ahí nos destacas el ascenso en intención de voto de Roberto Sánchez, de Jorge Nieto, que sí efectivamente se meten en este primer pelotón. Y podríamos entender también cómo han logrado labrarse esos puntos porcentuales que han ido ganando, ¿no? Porque en el caso de Nieto, algunos asocian a un fenómeno más bien digital, un nombre que es tendencia, un nombre que empieza a sonar en la esfera digital y se traduce quizá también después en medios tradicionales y finalmente en un ciudadano que lo encuentra como opción, Nieto. Pero ¿qué pasa con Roberto Sánchez? Veía que tiene una cifra importante de aceptación en el En ámbito el rural. interior y sí, en la zona rural sobre todo. Creo que hay la diferencia de campaña, ¿no? Nieto efectivamente mucho más digital, mucho más redes. Creo que es la foto novedosa, a diferencia o igual que hace 3 semanas con William Grosso, ¿se acuerdan? Que había Ujú. subido significativamente también por un tema de redes, pero que se cayó luego de las denuncias periodísticas que demostraron que el candidato no había sido suficientemente, había contado la verdad, ¿no? Sobre su relación con un personaje de la política peruana. Y ahora esta aparición en redes, muy en jóvenes, la intención de voto con la inclinación hacia Jorge Nieto está de manera muy importante en jóvenes, eso se ve en la encuesta, entre mujeres, es un dato interesante también, y en Lima principalmente todavía, ¿no? En el interior no hay todavía indicadores importantes. Ujú. Y en cambio Roberto Sánchez, por lo que se conoce, ha estado haciendo mucho campaña más tradicional, ha estado recorriendo, me parece, de manera muy presente en el norte del país, ¿no? Y en el centro también un tanto, especialmente al norte, y tú lo ves reflejado cuando ves su votación. En el norte, por ejemplo, Roberto Sánchez tiene 11.7, ¿no? Es una intención de voto importante, 6.7 en el centro. En el sur todavía está como rezagado frente a López Chao, que sí tiene un porcentaje importante.
Dicen que ahora él va a recorrer el lado del sur del país y En el bueno, último tramo de campaña, dice Roberto Sánchez. así es. Ujú. Es lo que he escuchado. Y de ser así, obviamente va a ser muy interesante la próxima encuesta que se publique porque se debe ver reflejado pues, este tramo final ya de más de cercanía, de mítines, ¿no? De momentos más cercanos a la población. Y veremos, vamos a ver si estas tendencias se mantienen o hay alguna modificación adicional, ¿no? Ahora, ¿crees que el debate puede haber de alguna manera convencido a algunos? Quizá otros están esperando ver la segunda parte del debate que viene la próxima semana, pero el debate logra mover ese alto porcentaje todavía de indecisos. ¿Crees eso? No, no de manera contundente, ¿no? Yo creo que Ujú. el debate cumple algunos aspectos, por ejemplo, hace presente a personas que no se conocen, a candidatos que no se conocen, ¿no? Se comenta mucho que había personas que no sabían que eran candidatos, algunos personajes que de repente ya tienen una trayectoria política. eh, Reafirma, por ejemplo, rechazos o no, o confirma algún sector del electorado que haya decidido votar, pero no creo que haya habido ningún ganador contundente, ¿no? Alguien que haya destacado con mucho énfasis. Es complicado el formato no ha Claro. ayudado, Mm. ¿no? El primer día quizás fue más interesante, más de pullas y de muchísimo rebote el día siguiente, ¿no? Los mejores memes y los mejores clips se dieron el día martes sobre el debate de lunes. Ujú. El de ayer estuvo también interesante, creo que hubo un par de momentos muy políticos, muy de debate político, que creo que es importante, ¿no? Y donde ahí aparecen pues un poquito más de la experiencia que pueden tener algunos candidatos, como la señora Keiko Fujimori, que tiene ya más de una campaña, Nieto también respondiendo, ¿no? Con la experiencia que tiene también de haber sido obviamente político a cargo de algunos ministerios. Y la oportunidad para algunos más chiquitos de hacerse presente, ¿no? De llevarse algún clip importante para redes y sobre eso obviamente a ver qué pueden cosechar en los próximos días, ¿no? Ujú. Ahora, estamos también hablando de una campaña que ya entra en su recta final y en comparación con el 2021, podríamos tener esa figura de candidatos subiendo en el último tramo, digamos, sorprendiendo en el último tramo, uno una semana, el otro otra semana, o ya podríamos ir definiendo escenarios de segunda vuelta con lo que tenemos No, ahora, no. con la foto que tenemos ahora. ¿Cómo lo ves? No, todavía no. Es una nueva foto, obviamente, una foto con un par de candidatos que han hecho la novedad, pero todavía no hay una certeza. Hay mucha gente todavía en el blanco viciado o en el no precisa, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista de la intención de voto, de la encuesta. Creo que todavía esto no se ha definido. En los próximos días, escasamente ya 18 días a la elección. Recuerda que un gran sector del electorado decide en estas últimas semanas, casi el 19% en una encuesta que hicimos, si no me falla la memoria, decide el último día, según lo que declararon en esa encuesta. Entonces, todavía no hay nada claro, creo que hay que seguir observando la campaña. Esto es una recta como que final y las próximas encuestas deberían pues, develar si es que va decantando un poquito más claro el panorama. Lamentablemente, la última encuesta a publicarse para la ciudadanía es la de la próxima semana. El último día me parece que es el 5 de abril. Y de ahí viene Ujú. una veda. Y esa semana es crucial y lamentablemente pues el proyecto de ley no prosperó y se pensaba ¿Verdad? que nos llevarían, sí, pues a 48 horas, ¿no? Como Claro, el presidente comentamos, ¿te Correa. acuerdas que comentamos aquí Sí, ese proyecto de así ley es. y veíamos con cierta expectativa que la legislación se adecúe a los tiempos actuales, donde A todo la el mundo va realidad, a tener ¿no? acceso, Claro, ¿no? Todo el mundo va a así tener es. acceso de alguna u otra manera a las mediciones que ustedes hacen, aunque formalmente no estarán permitidos de publicarlas por esta Así veda es. Con la electoral, ¿no? importancia de las redes ahora es imposible de tener una realidad. Entonces,
Eso lo que fomenta es los bulos, ¿no? Las noticias falsas, el fake, Ujú. y debió ser un poco más transparente y que sea igualmente democrático para que toda la ciudadanía se pueda ver informado de la última encuesta, faltando muy poco, ¿no? Ujú, Entonces, correcto. veremos. Ahora, Guillermo, para terminar, quería preguntarle la diferencia que hay entre una encuesta de intención de voto y un simulacro, digamos. ¿Qué nos deja ver el simulacro? ¿Por qué creemos que el simulacro se acerca más a una representación estadística que algunos dicen es más Sí, certera? sí, en la encuesta, que es lo que generalmente vemos a lo largo de los meses, porque no hay una cédula todavía con el orden establecido. A partir de que la cédula ya fijó el orden de los candidatos, Ipsos comenzó a hacer los simulacros. Tenemos dos, ¿no? Ahí no hay una declaración. En términos técnicos de selección del encuestado es igual, ¿no? Es muy probabilístico, muy aleatorio, cumpliendo todos los procesos. La diferencia es que en la encuesta el encuestador le pregunta al seleccionado en su cuota por quién va a votar, ¿no? Por el candidato de qué partido va a votar. Y le muestra la tarjeta, ¿no? En este caso, en el orden de la cédula, para tratar de acercarnos a lo que va a haber el 12 de abril, y la persona declara, ¿no? Por eso, a diferencia del simulacro, donde la persona recibe la cédula, ya el encuestador no interviene, la persona marca como lo más parecido a lo que va a ser el 12 de abril, ¿no? En ese momento marcará las columnas que considere necesario para su simulacro, ¿no? Lo que él quiere hacer. Nosotros no lo ayudamos, él vota, se le da las Ujú. indicaciones básicas y él vota en esta copia. Es una copia a tamaño real, eso se está haciendo el esfuerzo de imprimir a tamaño real las cédulas, ¿no? Que son unos cedulones, como bien le han llamado a la ciudadanía, y ahí marca. Eso se tabula, se procesa, y creemos que eso podría obviamente marcar, por ejemplo, una diferencia. A nosotros, Jorge Nieto en la encuesta tiene 5%, le declaran, dicen Jorge Nieto, pero en el simulacro su resultado ha sido 3,8. Quizás los electores de este simulacro les costó más encontrar su símbolo. No fue tan rápido o tan fácil de ubicar, Asociar a el nombre diferencia. con el símbolo, claro. Así es un símbolo nuevo, a diferencia de símbolos que son marcas ya tradicionalmente presentes en el electorado, ¿no? La de los candidatos, por ejemplo, que están en el primer lugar, ¿no? Hasta el del candidato Sánchez, es un símbolo que ya tiene presencia, ¿no? Juntos por el Perú, tiene varios años en la carrera electoral. Entonces, ahí se notan las diferencias, por eso que sentimos que el simulacro nos lleva a algo más cercano al 12 de abril, ¿no? Interesante, y para eso, por supuesto, es también importante la labor que hacen las empresas encuestadoras con estas mediciones. Le agradezco mucho, Guillermo Loli, de Ipsos, comentando los resultados que veremos a continuación. Igual los hemos reseñado ya en los noticieros y por eso hemos arrancado a comentar sobre una idea que ya está hace un par de días, creo que tienen estos números, o desde ayer, me parece, pero ahora compartimos los resultados. Gracias, Guillermo, por su tiempo. A ustedes, muchas gracias. Bien, y ahora podemos ver para los que quizá no tenían estos números de la encuesta, este es el simulacro de voto presidencial que ha hecho Ipsos, ¿no? Y lo que en la encuesta te mostraba un cuádruple empate en el tercer lugar, López Chao, Sánchez, Álvarez y Nieto, en la simulación con cartilla de votación es más bien un triple empate, ¿no? López Chao, Sánchez y Álvarez. ¿Ah? Pero mira los cuadraditos rojos, que son interesantes. ¿Dónde es fuerte Keiko Fujimori? En el norte con 14,5%. En el oriente 23%. Keiko Fujimori tiene tanto respaldo en el oriente como lo tiene en Lima Rafael López Aliaga con ese 20%. López Aliaga también tiene 10,8% en el centro. ¿Ah? Te estoy narrando los cuadraditos rojos, mira.
Alfonso López Chao, 16,2% en el sur. Vamos a Roberto Sánchez, que es con Nieto, son los nombres que aparecen en esta medición. Mira, ámbito rural, 14,9% Roberto Sánchez, norte 11,7%. Y Jorge Nieto aparece con 7% en Lima. En Lima. Pero total nacional 3,8%. Más abajo te puse Johnny Lescano, que en el sur tiene un nada despreciable 6,8%. Pero así están los resultados. Todavía hay 23,9% que te dicen voy a votar en blanco y un 5,1% que te dice voy a viciar mi voto. Todavía hay un 29% de personas que votarán en blanco o viciado. Veremos eso. Te muestro también un comparativo. A ver, vamos a verlo. Lo estoy viendo aquí en mi celular. Vamos a verlo. Ahí está. Votos emitidos 22 de marzo. Votos válidos 22 de marzo. Ya sabes que los votos válidos no cuentan blanco y viciado. Por eso suben los porcentajes en los votos válidos. Vamos a mirar esos. Mira. Keiko Fujimori 17.3. Esto sería, hay que contar hasta los que pasan la valla, ¿no? Que en este caso sería César Acuña con 5,2%. Pero ahí está. Keiko Fujimori 17%, Rafael López Aliaga 17%, López Chao 7.9%, Sánchez 7.5%, Álvarez 7.4% y Jorge Nieto 5.4%, cierra César Acuña con 5.2%. Hasta ahí sería la valla. Después no pasan la valla con ese porcentaje de votos válidos. Así estuvo entonces esta medición de Ipsos. Interesante, ¿no? Interesante. Yo, la verdad, hay que entender esto de la manera, o sea, como números, ¿no? Con mucha frialdad. Porque, a ver, puede pasar mucho en estas 2 semanas que te mueva por lo menos ese, después de Fujimori y López Aliaga, ese tercer, cuarto, quinto lugar que se reparten, que están empatados, eso se puede mover. Alguien puede venir desde un 3% y avanzar hasta arriba, digamos. Tienes un 10-15% de votación todavía por repartir. Veremos si eso pasa. Todavía hay posibilidad de que haya un outsider. Algunos dicen es poco probable. Pero hoy por hoy, escenarios de segunda vuelta, Keiko y Rafael López Aliaga. Pasando a segunda vuelta. Otro escenario, uno de ellos dos y Alfonso López Chao que marcha tercero. Podría ser ese escenario, veremos, pero yo creo que hay que prestarle atención a quienes están debajo de esos tres. Jorge Nieto, Roberto Sánchez, Carlos Álvarez y César Acuña, ¿no? Ahí está, amigos, el simulacro de votación de Ipsos. ¿Alguna vez los han encuestado a ustedes? ¿Alguna vez les ha tocado participar de una simulación de voto? Claro, si tú me dices ¿a cuántas personas alcanzan las encuestas? Tienen una muestra, 1.200, 1.500 he visto en algunos casos, 1.100, y eso es representativo del universo electoral, ¿no? Eso es un poco cómo funciona la estadística, por eso hay algunos que dicen, a mí nunca me han encuestado. Bueno, se encuesta a 1.500 personas y en el país somos más de 30 millones, ¿no?